Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Scarlett Morel y este es Íntimamente con Jesús Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 4 y como dice el título, hoy hablaremos de cuando estuve a punto de salirme de la iglesia. Si has escuchado todos los episodios anteriores, te vas a dar cuenta el orden que llevo comentándoles mi proceso desde cuando conocí la iglesia, cuando me bauticé, cosas que me han estado pasando, momentos importantes en mi vida donde tuve que decidir sobre mi pareja o Dios y así sucesivamente. Entonces, es importante que escuche todos los episodios para que puedas ir entendiendo cada episodio nuevo. Si no has escuchado los anteriores, puedes hacerlo después de que escuche este. Así te pongas en sintonía con todo lo que les estoy comentando. Y es que yo era una chica muy activa. Ya luego de que yo decido activarme, como les he comentado en otros episodios, digo, me voy a quedar en la iglesia, pero tengo que hacer algo. Quiero participar, no quiero ser un calientaciento, un calientabanco, quiero ser una cristiana productiva, una cristiana que haga, que tenga frutos, que trabaje para la obra del Señor como debería de ser. Y es allí cuando estoy sumamente bien, sumamente plena, me siento eh, con esa pasión, con ese amor, con esa dedicación de leer la Biblia todos los días, de tener mis horarios, de leer libros, de sentirme como wow, estoy creciendo espiritualmente, no me siento pesada, no me siento desanimada cuando voy a hacer algo para Dios, me siento totalmente activa. ¿Qué pasa? Yo le pido al Señor que me dé un trabajo. Yo soy fotógrafa, para los que no saben, y mi deseo siempre ha sido ser emprendedora, ser mi propia jefa, tener mi negocio, tener mi empresa. Todo el mundo quiere eso, pero yo siempre he tratado de trabajar en eso para lograrlo, que no se quede solamente con sueño. Y como fotógrafa sentía que me hacía falta adquirir experiencia, como llenar un currículo, tener experiencia en mi currículo. Y la experiencia que sentía que me faltaba era trabajar en un estudio. Y yo decía, bueno, necesito trabajar en un estudio, quiero trabajar en uno, por muchas razones. Realmente se aprende muchísimo, se aprende un montón, uno conoce mucha gente, eh, tiene muchas ventajas. Si eres fotógrafo y quieres aprender más, quieres empezar a llevarte, a relacionarte con personas, a mejorar tu, mejorar como tu relación con los clientes, eso ayuda muchísimo porque diario tú tienes la oportunidad de conocer bastante personas y más si es un estudio muy solicitado como el que yo acepté trabajar. Y yo empiezo a orarle a Dios de que necesito un trabajo, quiero un trabajo. Dado que mi experiencia laboral había sido trabajar como secretaria en una escuela, en un liceo, y yo creo que es la única, porque yo encontré un estudio y duré como un mes con la práctica y eso, como 15 días duré, y después decidí entrar a la escuela y no al estudio por diferentes complicaciones que me presentaba. En ese entonces era por la distancia y también porque me combinó mejor empezar en la escuela. Y yo no tenía muy claro tampoco eso de la fotografía, ni siquiera había empezado a estudiarla. El caso es que luego empiezo a estudiar en el Instituto de San Luis y trabajando allí en la escuela, luego salgo de la escuela, dejo la escuela y me quedo en mi casa sentada.
picando a veces, fotitos, que algún conocido quería foto, un familiar y así sucesivamente. Y como voy estudiando, escuchando experiencia de maestros muy exitosos, nació ese deseo de yo querer trabajar en un estudio. Y fue allí cuando empecé a buscar, empezaron a aparecerme en Instagram oportunidades de trabajo y escribí en uno y mandé mi currículum. ¿Qué pasa? Que ustedes saben que yo guardo el sábado, yo no trabajo en sábado. Entonces me respondieron y me dijeron que vaya. Así mismo me dijeron, ven el sábado. Y yo le expliqué de una vez que yo soy adventista, yo guardo el sábado. Y ahí quedó. Realmente era un estudio que yo admiro mucho y que me hubiese encantado trabajar con ellos porque es un estilo muy mi estilo. Bohemio y tiene un estilo como muy original. Y nada, se quedó ahí porque ellos necesitaban a alguien para el sábado, precisamente, para el fin de semana. Y luego aparece esta oportunidad que fue donde acepté y empecé a trabajar. Fue muy curioso porque eh, ellos me escribieron, uno de los que trabajaba allí me escribió porque me seguía en Instagram, ni siquiera me seguía de mi página de fotografía, sino mi cuenta personal. Y me escribió a ver si a mí me interesaba trabajar con ellos. Y yo fui a la entrevista, me encantó el lugar, quedé enamorada, quedé encantada. Acepto. Aparte de que me queda lejos, sumamente lejos, que yo diario tenía que pagar casi 200 pesos, literalmente. Si usted calcula un carrito 35, metro 20, luego hacer el transfer, luego otro carrito, 35 pesos más, y eso mismo para volver. Ya ustedes saben, casi 200 pesos. El caso es que acepté trabajar, pero allá ponía música secular, ustedes saben. A veces yo ponía mi música cristiana, mi música que glorifican a Dios, pero la mayor parte del día era música secular. Entonces, era un ambiente totalmente diferente para mí. Ya yo empecé a generar dinero, empecé a trabajar mucho, llegaba a veces tarde a mi casa, estaba como muy afanada. Y la mente es algo, el ambiente, si no te cuidas tu cuerpo, puede fallarte en muchas cosas. Es decir, si tú no estás descansando bien, si tú estás consumiendo contenido que no es el que tú normalmente consumes, es totalmente diferente a lo que tú crees. Indirectamente empezó a influir en mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos estamos muy a la, como estamos expuestos a escuchar música que no nos interesa escuchar. Y sabemos que eso es algo que puede influir en nosotros, si nosotros lo permitimos, que después tararía la que cantar la que esto. El caso es que el ambiente era un poco, no era un ambiente donde se podía glorificar a Dios, así por decirlo. Porque díganme, es la realidad. No, eso no tiene que ver con cómo era la gente ni nada. Simplemente en cuanto a mis creencias. ¿Ustedes me entienden? En cuanto a mis creencias, no era un lugar que compartía mis mismas creencias. Y como les explico, yo empecé a agotarme un poco, trabajar mucho, trabajar. Y fueron pasando los meses, el tiempo, a pesar de que me encantaba mi trabajo, empezó como a agotarme un poco. Y yo indirectamente me fui enfriando, porque imagínate, si tú sales temprano de tu casa porque vives lejos del trabajo, llegas tarde porque puede que despachen temprano, pero tú llegas de noche porque vives lejos del trabajo. Ya tú no estás teniendo tiempo para estudiar la Biblia, ya es complicado tú sacar ese tiempo para estudiar la Biblia, ya es complicado tú sacar ese momento para orar, qué sé yo. Porque si
O sea, el cansancio y eso te va como agotando. Aparte de que yo estaba estudiando todavía, yo estaba terminando, casi graduándome. Ya usted sabe la presión que tenía de trabajos, de tareas. Como era de fotografía, tenía que hacer prácticas de tareas de foto, salir del estudio, hacer una tarea para ir al estudio y todo era como foto, 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 foto. Uno como que le empecé a coger hasta como a cansarme de la fotografía. Y recuerdo que un fotógrafo, un maestro fotógrafo, me vio que yo estaba como así como alta. Y me dijo, tienes que observar a ver qué es lo que te está pasando, tienes que ver qué es lo que te está fallando, porque tú no estás como antes, tú no me estás haciendo las fotos bien, no me estás haciendo las tareas bien, ¿qué te pasa? Revísate. Y yo también en el trabajo empecé a dar malas señales, porque empecé a hacer cosas mal y no era a propósito, simplemente como que me empecé a hartar, era mucho. Aparte de algo muy importante que llegó en ese mismo tiempo, fue una situación familiar, un problema familiar, donde mi madre no estaba muy bien de salud y fue como un poco chocante porque fue algo que no nos esperábamos, fue algo muy complicado que todavía estamos trabajando con eso y incluso este tema está en la lista para hablarlo más adelante, de cómo yo quizás tuve que superar la situación de salud de mi madre, que yo sé que mucha gente lo vive. El caso es que había muchas situaciones. Eso me llevó a mi relación amorosa también a afectarse un poco, ya que yo llegaba, me pasaba el día en el trabajo, ¿verdad? Y ya en la noche yo lo que quería dormir, no tenía tiempo como para hablar con él ni nada, y todo empezó como a complicarse. Algo que yo había pedido de todo corazón y había visto como una bendición, influyó en ese desánimo, en ese cansancio, que fue el trabajo, porque me empezó a agotar, más las demás situaciones. El caso es que yo empecé a descuidar mi relación personal con Dios, mi relación espiritual con Dios. Dejé de pasar tiempo con Jesús, ya no estaba íntimamente, como se llama el podcast, y todo empezó a cambiar en mí. Quizá en mi trabajo no se dieron cuenta, quizá en mi casa tampoco, pero yo sabía que no estaba bien, no estaba bien. Ya yo empecé a pensar cosas, empecé a pasar muchas cosas en mi cabeza que no estaban cuando yo entré, que no estaban cuando yo no estaba estudiando, que no estaban antes de la situación de mi madre. Y empieza a llegar esos pensamientos de, ¿y si me salgo? ¿Qué? Pero fulano no está en la iglesia y le va bien. Fulana hace lo que le da su gana y es feliz aparentemente. Y más pensamientos que le llegan a uno, que solo el que se ha enfriado, porque una cosa es desanimarte un tiempo y tú calentarte, pero enfriarte de que tú no tengas nada, sabe todo lo que le pasa a uno por la mente cuando ya uno quiere salirse. Y de eso yo aprendí algo en su momento. Y fue que la gente no se sale de la iglesia de que, ay, me voy a salir hoy. Van pasando muchas cosas que ya luego al final es que te hacen tomar esa decisión. Pero nadie se sale de la iglesia de un día para otro. Eso se va trabajando en la mente. Y era así que yo estaba, trabajándolo, trabajándolo, trabajándolo. Empecé a discutir mucho, 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 mucho con mi pareja. En mi casa también muchas, muchas, muchas discusiones. Y quizá en el trabajo también ya me incomodaba todo, quejas, todo. Y todo estaba tan raro. Y recuerdo como ahora, que aquí es que le voy a contar el testimonio de tantos que me pasaron. Yo salía de la casa desanimada y en el metro me encontraba alguien predicando justamente de eso, de que como que si era a mí que me estaba hablando. Me llegaron a entregar estas cosas que entregan
La cosa cuando predican, wow, ¿cómo se llama? Cuando en la calle te predican, te dan un papelito. ¿Cómo se llama eso? Se me olvidó el nombre. El caso es que me daban papelitos, me llegaron a dar papelitos que decían justamente como lo que yo estaba viviendo. Y me recordaba en eso, de que yo que no estaba bien lo que estaba pasando en mí, de que no me alejara de Dios, de que siguiera en el camino. Yo, al ser una chica muy activa antes de eso, que predicaba en las redes sociales, hasta más que ahora lo hacía imágenes en Instagram y subía historia todos los días con un devocional, me grababa diciendo algo. Todos esos recordatorios me pasaban. Ustedes saben que los celulares te recuerdan cosas que pasaron, TBT, que en Facebook, que en Instagram, que Google Fotos. Me recordaban cosas que yo había escrito. Y siempre yo sintiéndome mal, venía y leía algo que yo había escrito, me les recuerda como yo misma, mi yo del pasado, predicándome a mi yo de ese presente, a mi yo del presente. Y me llegaba un mensaje como no te olvides, no te olvides, no te olvides. Y yo sí decía, wow, está bien, pero los pensamientos seguían en mi mente. Quiero salir, me empecé a imaginarme fuera todo lo que podía hacer fuera de la iglesia, todo lo que todas las cosas que me llegaron a la mente hacer, planeando ya cómo lo haría, planeando ya eh, entregar mis cargos de la iglesia, que en ese tiempo era secretaria de iglesia, era ayudante de otros departamentos, y yo estaba pensando, voy a entregarlo, porque es que tengo que sentirme bien. Me sentí hipócrita. O sea, yo estando en la iglesia, subía, participaba, y luego cuando bajaba, ¿qué fue lo que hice? No siento qué es lo que estoy haciendo, no estoy viviendo lo que predico. Y recuerdo que un amigo fue a mi casa y me dijo, ¿qué es lo que te pasa? Pues yo le dije, ahora por mí. Y yo le expliqué, mira, voy a entregar los cargos. Él me dijo, no lo entregue porque es que es peor. Me recuerdo que me aconsejó muchísimo esa noche y se lo agradezco. Pero seguían los pensamientos. Y yo insistía, voy a ponerme a leerme la Biblia, voy a levantarme temprano, pero seguía con mi mentalidad de que quiero salir. Y a pesar de que gente me llegaron a hablar sin darse cuenta que yo necesitaba esas palabras, ese amigo que me fue a aconsejar, esas prédicas que yo me caían a mí sin saber que yo estaba pasando eso, esas cartas que le dan a uno cuando uno ve la calle que le predican, de verdad, todavía no me acuerdo el nombre. Y nada, recuerdo que lo último que me pasó fue donde yo dije, no, no. Fue donde yo dije, Scarlett, ¿qué tú estabas pensando hacer? Y es un día que voy de camino a Cambita, San Cristóbal, que es de donde es mi pareja. Y voy en ese carro pensando, me voy a salir de la iglesia, de verdad me voy a salir, voy a soltar los cargos. Realmente no me pasaba por la mente, me voy a desacatar, pero era como, me voy a salir, luego que yo arreglé mis cosas con Dios, yo vuelvo. Me voy a salir, me voy a salir, me voy a salir, me voy a salir. Iba pensando en eso. Eh, Se monta una persona que se veía que estaba bebida, había bebido, tenía un vaso incluso de alcohol en sus manos. Y él empezó a hablarme allá atrás. Empezó a decirme, yo estoy así, yo bebo, hago todo lo que me da mi gana. Me empezó a mencionar todas las cosas que él hace, que tiene tantas mujeres, que amanece en la calle, que música, que se bebe lo que quiere, que se come lo que quiere, que hace lo que le da su gana. Pero él en el fondo no es feliz. Él me dijo con sus palabras, yo sé que un día yo voy a ser cristiano, porque cada día, a pesar de que yo vivo en el mundo haciendo lo que me da mi gana, me doy cuenta de que no vale la pena estar así. No vale la pena estar en el mundo así, tirado, haciendo lo que da su gana.
me doy cuenta que la humanidad, todos necesitamos de Dios. Necesitamos entregarnos y rendirnos a sus pies. Porque uno no es feliz haciendo lo que le da su gana. Uno no es feliz que cuarto, que esto. Y él me mencionó todas las cosas que habían pasado por mi cabeza hacer si yo me salía de la iglesia. Y usted dice, sí, pero eso era un borracho. Sí, pero ¿a qué viene que ese borracho justamente a mí tuviera que estarme hablando? ¿A qué viene que ese borracho tuviera que hablarme y que yo entendiera que me estaba hablando para reflexionar? La gente dirá, pero ¿cómo Dios va a usar un borracho? Dime, yo no lo sé, pero yo sentí que fue el mismo Dios que me habló. Yo ver la condición de esa persona como iba en ese vehículo y cómo me hablaba. Yo dije, no, porque esto tiene que ser el mismo Dios que me está hablando. Es increíble, quizá mucha gente dice, no le da caso, pero en el momento para mí fue muy impactante y sigue siendo impactante en la manera en que yo tomé esas palabras de ese Señor. A mí se me aguaron los ojos. No le voy a decir que me fue a llorar, pero lloré como por dentro. Y le dije, mire, casi desmontándome, usted no sabe lo que usted ha hecho al decirme esas cosas. Y yo espero verlo un día en la iglesia. Espero verle en el camino, así como usted lo desea, porque necesitamos de Dios. Y me apié del carro. Yo llegué a mi destino y estaba todavía en el aire porque fue algo muy impresionante para mí. Y es así, cuando nosotros llegamos a ese momento de esa frialdad, de que no queremos apartar, Dios busca todas las formas de hablarnos. Dios busca todas las vías de demostrarnos de que no vale la pena alejarnos, no vale la pena irnos, no vale la pena abandonar el camino. A veces sabemos que Dios nos está hablando y no podemos hacerlo loco, pero en nuestra conciencia queda que Dios siempre nos habló y siempre ha estado ahí diciéndonos, ven, vuelve, tranquila. Eso me pasó. Y recuerdo que después de eso yo volví con más ánimo de empezar a predicar. Le conté a mi novio, le conté aquí en la casa, a mis hermanas. Cuando le conté a mi madre, ella me dijo que ella no se esperaba que yo estaba en esa situación. Como ella me veía tan activa, ella no se esperaba que yo estuviera en esa situación de quererme salir de la iglesia. Mucha gente impresionada, como en serio, tú, Scarlett. No sé si a usted le ha pasado que hay gente que la tienen como tan en una expectativa que no creen que dan para algo. Y usted no se imagina lo que puede hacer una gente de cambiar de rumbo. Y como yo salgo con el ministerio, que ya les conté, y a veces me toca predicar cuando voy con ellos, yo lo di ese testimonio. Y esa ha sido una de mis mejores prédicas. La primera vez que conté eso del borracho. Recuerdo esa prédica que la gente lloró, yo lloré. Fue algo tan hermoso. Y yo sé que mi testimonio le ha servido a mucha gente que lo han escuchado. Porque es una realidad que hay mucha frialdad en la actualidad. Que el trabajo nos puede consumir. Que los estudios, que problemas familiares, que problemas personales, que problemas financieros. Y nos confundimos, nos envolvemos en los problemas, nos envolvemos en la faena. Y nos empezamos a olvidar de cosas que son bastante importantes. Porque aquellas son importantes, pero hay otras que también lo son. Y que debemos darle prioridad. Y es nuestra relación con Dios. Porque una vez tú tienes una buena relación con Dios, lo demás es más fácil lidiar y manejarlo. Tú te enfocas en tu relación con Dios primero y Dios te dará la sabiduría para tú manejar situaciones como las familiares, los problemas, lo económico, lo de salud.
Cuando tú empiezas a enfocarte en las cosas de Dios, todo lo demás empieza a girar a tu favor. Y a pesar de que esté el problema, están las situaciones, Dios te provee esa paz, te provee esa fortaleza. No te estoy diciendo que tú vas a ser perfecta, que tú vas a ser millonaria, que tú vas a ser rico, que tú vas a ser, wow, perfecto, qué sé yo, lo que sea. Te estoy diciendo que a pesar de que haya un problema, tú vas a tener una sabiduría y vas a tener una paz en tu vida que solamente Dios te la puede dar. Como yo mencioné en uno de los episodios, pon a Dios en primer lugar, lo demás que haga fila. Analízate, autoanalízate, evalúa qué cosas te están consumiendo, qué cosas estás poniendo primero que Dios. Evalúa qué cosas te están haciendo alejarte de tu objetivo, qué cosas te están haciendo olvidarte del plan de Dios, de eso que Dios tiene para ti, qué cosas te están haciendo descuidar tu estudio bíblico, tu devoción personal con Él, qué cosas te están haciendo dejar de pasar tiempo con Jesús. Tenemos que revisarnos y organizar todo. No puedo decir que ese trabajo, ay, me sacó, me iba a hacer de carrearme, o que la gente que estaba ahí, no. Simplemente les comenté todo lo que yo estaba haciendo en ese momento y que quizás influyó en cuanto a mi cansancio, a, a faena, influyó con todo lo que estaba viviendo en ese momento. Actualmente yo no estoy en ese trabajo. Y una de las razones por la que lo dejé fue por eso. Porque necesitaba organizar mi vida, necesitaba ponerle carácter a mi situación, necesitaba dedicarle tiempo a la situación de mi madre, necesitaba ya organizarme, independizarme. Y esa situación, verme tan complicada, me llevó a dejarlo. Un lugar que agradezco bastante porque aprendí muchísimo. Pero a veces cuando nosotros nos llegan cosas que son de bendición, si no las sabemos manejar, pueden ser de maldición. Si no las sabemos manejar, si no sabemos lidiar con ellas. Entonces, quizás tu problema no es un trabajo, porque el mío no lo fue, aunque influyó, como ya expliqué. Quizás lo tuyo no es estudiar, que te está graduando, que estás cansado, que estás haciendo mucha tarea, porque eso también influyó. Quizá no te está afectando un problema familiar, un problema de salud, un problema económico. Yo no sé cuál es la cosa que te está atormentando, que te está volviendo loco, que te está hartando, pero tú sí sabes y tú sí puedes autoanalizarte y decidir decir, voy a ponerle orden a mi vida, voy a enfocarme en las cosas de Dios, voy a enfocarme en las cosas que Dios me ha mandado y luego en mis cosas. Ese es mi mensaje para ti hoy. Enfócate en las cosas de Dios primero. Así que, para conocer a Jesús, hay que pasar tiempo con Él. Dios te bendiga.